Encuentro con un skinwalker en el desierto de Utah. Hola a todos, me llamo Alex, y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que nunca pensé que viviría. Esta historia ocurrió hace unos años, cuando mis amigos y yo decidimos hacer un viaje de campamento al desierto de Utah, un lugar conocido por sus paisajes impresionantes y, como pronto descubriríamos, por sus historias aterradoras sobre criaturas conocidas como skinwalkers. Todo comenzó como una típica aventura entre amigos. Habíamos planeado este viaje durante meses, emocionados por desconectar de la vida urbana y disfrutar de la naturaleza. Llegamos al sitio de campamento en la tarde, justo a tiempo para montar nuestras tiendas antes de que cayera la noche. El lugar era increíble, con vastas extensiones de tierra y un cielo que prometía un espectáculo de estrellas. La primera noche transcurrió sin mayores incidentes, aunque recuerdo que el viento soplaba con una fuerza inusual, produciendo silbidos inquietantes que nos pusieron un poco nerviosos. A medida que la oscuridad se asentaba, uno de mis amigos, Jack, comenzó a contar historias que había oído sobre los skinwalkers, criaturas legendarias de la cultura navajo que tienen la habilidad de transformarse en cualquier animal que deseen. Nos reímos y bromeamos al respecto, sin imaginar que esas historias pronto dejarían de parecernos tan graciosas. La segunda noche, las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Estábamos sentados alrededor de la fogata, disfrutando de unas cervezas y mirando las estrellas, cuando escuchamos lo que sonó como un coyote aullando a lo lejos. No le dimos mucha importancia, pero los aullidos comenzaron a acercarse cada vez más. De repente, vimos una figura oscura moviéndose entre los arbustos. Nos quedamos en silencio, intentando discernir qué era lo que veíamos. La figura parecía un coyote, pero algo en su comportamiento nos hizo dudar. Se movía de manera extraña, casi como si estuviera imitando. Jack fue el primero en notar que había algo muy mal. «Eso no es un coyote», dijo en voz baja. Y entonces, como si la criatura hubiera oído sus palabras, se detuvo y nos miró directamente. En ese momento, el aire se volvió helado. Podíamos sentir una presencia maligna emanando de esa figura. Sin previo aviso, la criatura se levantó sobre dos patas, revelando una forma que era mitad humana, mitad animal. Su rostro era una mezcla de coyote y humano, con ojos que brillaban con una inteligencia siniestra. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos mantener la calma y retroceder lentamente, pero la criatura comenzó a avanzar hacia nosotros, emitiendo un gruñido bajo y gutural. Corrimos hacia nuestras tiendas, buscando cualquier cosa que pudiera servirnos de defensa. Justo cuando pensábamos que íbamos a ser atacados, una luz brillante iluminó el área. Un hombre mayor, que reconocimos como uno de los residentes locales, apareció sosteniendo una linterna y una escopeta. El hombre nos llevó a su cabaña, explicándonos en el camino que habíamos tenido la mala suerte de encontrarnos con un skinwalker. Nos contó que estas criaturas son extremadamente peligrosas y que no debíamos haber tomado a la ligera las advertencias sobre ellas. Pasamos el resto de la noche en su cabaña, escuchando historias sobre encuentros anteriores y aprendiendo más sobre las creencias y tradiciones de la región. Cuando finalmente regresamos a nuestro campamento al amanecer, encontramos nuestras cosas esparcidas y nuestras tiendas rasgadas. Estaba claro que algo había estado buscando algo en nuestro campamento. Sin embargo, ninguno de nosotros tenía intenciones de quedarse para averiguar qué era. Esa experiencia cambió nuestra percepción de las leyendas y mitos. Lo que una vez consideramos simples cuentos de terror se había convertido en una realidad aterradora. Desde entonces, he aprendido a respetar las creencias y advertencias locales, entendiendo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Gracias por escuchar mi historia. Espero que, si alguna vez se encuentran en el desierto de Utah, recuerden lo que les he contado y tomen en serio las advertencias sobre los skinwalkers. No querrán experimentar lo que nosotros vivimos. La nieve no oculta a los skinwalkers. Hola a todos, soy Max, y lo que les voy a contar es algo que aún me cuesta creer. Esta historia ocurrió el invierno pasado, cuando mis amigos y yo decidimos hacer un viaje a una cabaña en las montañas de Colorado para disfrutar de un fin de semana de esquí y relajación.
Sin embargo, lo que encontramos allí fue algo mucho más siniestro. Llegamos a la cabaña una tarde de viernes. El lugar era pintoresco, rodeado de pinos cubiertos de nieve y con una vista impresionante de las montañas. Nos instalamos rápidamente y comenzamos a disfrutar del ambiente acogedor de la cabaña. Pero desde el primer momento, algo no se sentía bien. Los lugareños nos habían advertido sobre no aventurarnos demasiado en el bosque durante la noche debido a las leyendas de los skinwalkers, pero, siendo turistas escépticos, no prestamos mucha atención a sus advertencias. La primera noche, después de cenar y beber un poco, nos sentamos alrededor de la chimenea a contar historias de terror. Fue entonces cuando uno de mis amigos, Sam, mencionó a los skinwalkers. Según la leyenda, estas criaturas tienen la habilidad de transformarse en cualquier animal que deseen, y son extremadamente peligrosas. Nos reímos nerviosamente, pero cuando la noche avanzó y el viento comenzó a soplar con más fuerza, nuestros nervios se crisparon. El primer día en la cabaña fue tranquilo. Salimos a esquiar y disfrutamos de la nieve, pero al regresar, encontramos huellas extrañas alrededor de la cabaña. Eran huellas de animales, pero había algo raro en ellas, como si algo pesado las hubiera marcado. Decidimos no mencionarlo para no asustar a los demás, pero esa noche, al caer la oscuridad, la sensación de ser observado se intensificó. Durante la segunda noche, la tormenta de nieve arreció. Estábamos dentro, calentándonos junto a la chimenea, cuando escuchamos un ruido fuerte afuera. Pensamos que podría ser un árbol caído por la nieve, pero al salir con linternas, vimos algo que nos heló la sangre. Había huellas humanas alrededor de la cabaña, pero se transformaban en huellas de animal a medida que se alejaban. Nos miramos unos a otros, sabiendo que algo estaba muy mal. Intentamos mantener la calma, pero al regresar al interior, algo golpeó fuertemente la puerta. Todos nos quedamos en silencio, escuchando los ruidos exteriores que parecían acercarse. Fue entonces cuando vimos una figura oscura en la ventana. Parecía un lobo, pero sus ojos tenían una inteligencia que no era natural. La criatura se movió rápidamente, y poco después escuchamos los mismos golpes en la puerta trasera. La tensión era insoportable. Decidimos armar barricadas con los muebles y mantenernos juntos en la sala principal. Pero el verdadero terror llegó cuando la puerta trasera se abrió de golpe y la criatura entró. Era un skinwalker, mitad hombre, mitad animal, con un rostro que parecía salido de una pesadilla. Nos atacó sin previo aviso, y en el caos que siguió, intenté luchar contra él con una silla. La criatura era increíblemente fuerte. Mis amigos gritaban mientras intentaban mantenerlo a raya. Logré herirlo con la silla, dándole tiempo a Sam para arrojarle un tronco encendido de la chimenea. El skinwalker retrocedió, aullando de dolor, y aprovechamos el momento para escapar. Corrí a través de la tormenta de nieve, sin mirar atrás. Mis amigos me seguían de cerca, y después de lo que pareció una eternidad, encontramos una cabaña ocupada por lugareños. Nos acogieron y, al contarles nuestra historia, sus rostros se llenaron de preocupación. Nos explicaron que habíamos tenido suerte de escapar con vida y que debíamos dejar el área de inmediato. Al amanecer, regresamos a nuestra cabaña escoltados por los locales, solo para recoger nuestras pertenencias y marcharnos. El lugar estaba destrozado, y las huellas del skinwalker todavía eran visibles en la nieve. Esa experiencia cambió mi percepción. Ahora, cada vez que escucho el viento aullar durante una tormenta de nieve, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Espero que, si alguna vez se encuentran en las montañas de Colorado, recuerden lo que les he contado y tomen en serio mis advertencias. La noche de Halloween que nunca olvidaré. Hola a todos, soy John, un policía retirado. Hoy quiero compartir una historia que ocurrió hace muchos años, en una noche de Halloween en Arizona. Esta experiencia me marcó profundamente y fue uno de los motivos por los que decidí retirarme antes de tiempo. Era una típica noche de Halloween en nuestro pequeño pueblo. Las calles estaban llenas de niños disfrazados, y los padres acompañaban a sus hijos mientras iban de casa en casa pidiendo dulces.
Yo llevaba más de 20 años en la fuerza, y aunque había visto muchas cosas extrañas en mi carrera, nada me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Esa noche, estaba de guardia con mi compañero, Mac. Nuestro trabajo era asegurar que todo transcurriera sin problemas, especialmente con la cantidad de personas en las calles. El ambiente festivo y las luces de las calabazas decorativas hacían que el pueblo pareciera un lugar seguro y acogedor. Sin embargo, alrededor de las 9 de la noche, empezamos a recibir reportes de actividad inusual en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Un testigo, visiblemente alterado, se acercó a nosotros. Dijo haber visto una figura extraña moviéndose entre los árboles, una figura que no parecía humana. Mac y yo decidimos investigar, pensando que podría ser solo algún adolescente intentando asustar a los más jóvenes. Condujimos hasta el borde del bosque y comenzamos a buscar cualquier señal de actividad sospechosa. Las huellas que encontramos eran extrañas, como si alguien hubiera estado caminando descalzo en el barro, pero a medida que seguíamos el rastro, las huellas comenzaban a transformarse en algo que parecía de un animal grande. Era inquietante, pero aún no teníamos motivos para alarmarnos completamente. Decidimos patrullar las calles cercanas al bosque. La noche se volvió más oscura y silenciosa, con la luna oculta tras las nubes. Fue entonces cuando vimos algo que nunca olvidaré. En un callejón oscuro, apenas iluminado por una farola parpadeante, había una figura alta y delgada. Parecía un hombre, pero algo en su postura y movimientos no era natural. Nos acercamos lentamente, y en ese momento, la figura se giró para mirarnos. Sus ojos brillaban con un destello maligno. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura comenzó a transformarse. En cuestión de segundos, lo que parecía ser un hombre se convirtió en una criatura parecida a un lobo, con garras afiladas y un rostro con varias cicatrices. El terror se apoderó de nosotros, pero como policías, nuestro instinto fue proteger a los civiles a toda costa. El skinwalker atacó sin previo aviso. Mac fue el primero en ser derribado, y yo luché con todas mis fuerzas para mantenerlo alejado. Usé mi linterna para cegarlo temporalmente y saqué mi arma, disparando varias veces. La criatura parecía casi inmune a las balas, pero cada disparo la ralentizaba lo suficiente para que pudiera arrastrar a Mac a un lugar seguro. Mis manos temblaban y mi mente estaba nublada por el miedo y la adrenalina. Logré comunicarme por radio con la estación, pidiendo refuerzos. Mientras esperaba, la criatura continuaba acechando en las sombras, emitiendo gruñidos guturales que resonaban en la noche. Finalmente, los refuerzos llegaron y, con la ayuda de otros oficiales, logramos repeler al skinwalker. Pero en lugar de ser abatido, la criatura se desvaneció en la oscuridad del bosque, dejando tras de sí una sensación de maldad palpable. Mike y yo fuimos llevados al hospital, ambos con heridas graves, pero más que las heridas físicas, lo que realmente nos marcó fueron las cicatrices psicológicas. Con el tiempo, Mac y yo nos recuperamos, pero nunca volvimos a ser los mismos. La experiencia de esa noche me perseguía, y aunque intenté seguir con mi carrera, cada vez que patrullaba de noche, sentía esos ojos brillantes observándome desde las sombras. Decidí retirarme poco después, incapaz de seguir enfrentando ese miedo constante. Ahora, años después, sigo pensando en esa noche de Halloween. Para aquellos que escuchan esta historia, espero que tomen en serio las leyendas y mitos que se cuentan en sus comunidades. Nunca se sabe cuándo podrían enfrentarse a algo más allá de nuestra comprensión. Gracias por escuchar mi historia. Recuerden, hay cosas en este mundo que es mejor no desafiar. El encuentro en la carretera. Hola, soy Carlos, un trailero mexicano que ha pasado la mayor parte de su vida recorriendo las carreteras de Estados Unidos. Hoy quiero compartir una historia que me ocurrió hace unos años, en una solitaria carretera de Nuevo México, una experiencia que me hizo reconsiderar muchas cosas que creía saber sobre el mundo. Era una noche clara pero fría de octubre. Llevaba un cargamento de electrodomésticos desde Los Ángeles hasta Dallas, un viaje largo y monótono que había hecho muchas veces antes. La carretera estaba desierta, apenas veía un par de coches cada hora. Me encontraba en un tramo particularmente aislado, rodeado de desierto y colinas, cuando algo extraño empezó a suceder.
Desde joven, había oído historias sobre los nahuales, esos brujos de la mitología mexicana que pueden transformarse en animales. Mi abuela me contaba historias de cómo los nahuales usaban sus poderes para hacer el bien o el mal. Nunca les presté mucha atención, considerándolas simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, una parte de esas historias volvió a mi mente. Conducía tranquilo, disfrutando de la soledad y el ritmo constante del motor, cuando vi algo al borde del camino. Al principio, pensé que era un coyote, común en estas áreas. Pero había algo raro en su forma, algo que no podía identificar bien desde la distancia. Al acercarme más, la figura se levantó sobre dos patas y me miró directamente. El aire se volvió tenso y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté mantener la calma, recordándome a mí mismo que no debía parar en lugares tan desolados. Sin embargo, la figura comenzó a moverse hacia la carretera, obligándome a reducir la velocidad. Fue entonces cuando la criatura cambió. Lo que parecía un coyote se transformó en una figura más humana, pero con rasgos animales, una mezcla aterradora que me recordó las leyendas de los skinwalkers de la mitología navajo, criaturas que también pueden cambiar de forma y que se consideran extremadamente peligrosas. El miedo me invadió. Aceleré, esperando dejar atrás a esa abominación. Pero la criatura era rápida, más rápida de lo que cualquier ser humano o animal debería ser. Se lanzó hacia la cabina de mi camión, golpeando con fuerza la puerta del conductor. El sonido resonó en mi cabeza como un trueno, y luché por mantener el control del vehículo mientras la criatura intentaba abrir la puerta. Conduciendo a toda velocidad, usé la bocina y encendí las luces altas, esperando asustar a la criatura. Por un momento, pareció funcionar. La figura retrocedió, pero no se detuvo. Continuaba persiguiéndome, su forma cambiando entre animal y humano, un espectáculo grotesco que desafiaba toda lógica. Mis manos temblaban y el sudor corría por mi frente, pero no podía permitirme perder la concentración. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos, un pequeño oasis en medio del desierto. Conduje hacia allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué, otros conductores se acercaron, alarmados por mi estado. Les conté lo que había visto, pero sus rostros mostraban escepticismo y preocupación. Revisamos el camión y, para mi horror, encontramos marcas profundas en la puerta, como si garras afiladas hubieran intentado destrozarla. No supe qué más hacer. Pasé el resto de la noche en la estación, rodeado de otros camioneros que intentaban calmarme con café y charlas. Pero ninguna de sus palabras podía borrar lo que había visto. Al amanecer, retomé mi ruta, pero con una decisión clara en mi mente: nunca volvería a pasar por esa carretera. Ahora, cada vez que escucho una historia sobre los nahuales o los skinwalkers, recuerdo esa noche en la carretera de Nuevo México. No sé exactamente qué fue lo que vi, pero sé que fue real. Y sé que no quiero volver a encontrarme con ello nunca más. Gracias por escuchar mi historia. Que tengan buen viaje y recuerden siempre estar atentos en las carreteras solitarias.